En el contacto a esta hora y aquí desde los estudios centrales de Radio City en Guayaquil tenemos al ingeniero Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas del actual gobierno del presidente Daniel Noboa. Sí, ingeniero Luque, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. En este día particular, última semana del año que está iniciando, ¿cuál es el balance que encuentra usted en las carreteras o en el sistema vial del país a un mes de haber iniciado funciones? Tengo que ser muy claro, al ministerio lo hemos encontrado como el país, sin plata y con mucho por hacer. El presupuesto de 228 millones de dólares es prorrogado para el siguiente año. Eso quiere decir que por ser un año electoral se repite exactamente lo mismo del 2023 al 2024, pero tenemos un comprometido importante, quedándonos solo 60 millones por gastar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Terminar de gestionar ciertos créditos que estaban andando, para nosotros poder ejecutar obra con esos créditos de ahí. ¿Cuáles son? En particular el de 150 millones del Banco Mundial, que ya está por desembolsarse, sujeto a ciertos trámites de contratación de un personal que tenemos que tener para interlocutar con técnicamente con el Banco Mundial, y con eso se va a comprar maquinarias, puentes Bailey y hacer obra de emergencia. Lo importante en ese crédito quizás es que la obra que se vaya a ejecutar no necesariamente se va a hacer bajo el sistema de contratación pública, sino que el convenio de crédito prevalece sobre el sistema de compras públicas y podemos hacer el sistema de adquisición del Banco Mundial. Eso puede llegar a hacer que el proceso no necesariamente sea más rápido, pero durante la ejecución sí sea más rápido. Hablemos un poco de porcentajes, ministro. De este 100% del sistema vial, ¿cómo podríamos dividir el estado crítico, el estado, digamos que normal, transitable de las carreteras del país y aquel porcentaje que sí se encuentra en óptimas condiciones? Entre el 40 y el 45% se encuentra malo y muy malo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Hay los famosos puntos críticos, ya que son zonas en donde puede haber un deslave, puede haber una falla de talud, puede haber una falla en el pavimento que hace que la gente frene, y ahí es donde hoy en día lamentablemente las están robando, asaltando, incluso secuestrando y matando a esas personas. Evidentemente hay puntos críticos que son más críticos que otros, y nosotros lo que estamos haciendo es un mapeo de ellos para más que sea esos puntos poderlos solventar. ¿Estos puntos críticos se encuentran en la parte de la sierra, de la costa? ¿Dónde se concentran? No, son digamos, en todo el país. Por ejemplo, hay una zona, una falla geotécnica en la zona de Tosagua, que es muy conocida y que ya incluso hay gente que no coge esa vía solo porque por ahí siempre lo asaltan. ¿Ya? Entonces, esas zonas son las que queremos, más que sea eso, poderlo arreglar con los pocos fondos que tenemos, ¿no? Y en base a esos puntos críticos, ¿en qué zonas actualmente son la obra emergente donde se están concentrando? Vuelvo y le repito, en todo el país tenemos puntos como esos de ahí, en Riobamba, en Azuay, hay muchísimos de esos puntos, en el oriente ni se diga. En todas zonas hay ciertos deslaves, ciertas zonas que ya se conocen, que siempre están generando problemas, que hace que la gente frena, y ahí es donde mayor molestia se genera. Hay otras zonas en donde hay ciertos baches que efectivamente molestan, pero que no necesariamente hacen que reduzca tan drásticamente la velocidad, ¿no? Estamos con el ministro de Obras Públicas en la mesa de Así Amaneció, Roberto Luque. Ministro, usted en mucho tiempo, se lo decía fuera de micrófono, uno de los primeros ministros que sabe el tema, porque es ingeniero civil, no es constructor, no es marino, no es ministro, no, viene siendo un constructor, un ingeniero civil. Usted se sentó el primer día y dijo, ¿qué nos han dejado? Como lo dijo hace un rato. Pero, ¿cómo actuar sobre lo necesario y la emergencia? Se viene el niño, hay muchísimas cosas por hacer. ¿Cómo va a hacer usted para priorizar, teniendo el conocimiento, lo que se necesita hacer? A ver, no tenemos tiempo que perder, ¿ya? Entonces, una de las cosas que pasa en el sector público es que para tú hacer una contratación, primero, antes de ejecutar una vía, tienes que tener diseños, ¿ya? Y eso puede llevar un tiempo considerable, porque tienes que considerar el tiempo de contratación, de armar términos de referencia, de armar procesos, luego el diseño en sí mismo, que tiene su fase de estudios, y luego la fase de ingeniería, y luego cierras eso para abrir otro proceso para contratar la construcción. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hicimos es
veamos todo lo que tengamos ya diseños Ok. para no pasar por ese proceso. Si es que hay que contratar diseños de algo, lo hacemos, porque habrá que hacerlo. Pero lo que queremos es saltarnos eso y hemos visto priorizado de todo lo que ya haya diseño un listado de proyectos que podemos ejecutar cuyos diseños sean antes de 5 años, porque eso es lo que dice la ley que puedes usar. Si no están desactualizados, ahí tenemos que actualizar. Entonces, en ese listado lo tenemos que concatenar o cruzar con el listado de fondos que tenemos para ejecutar esos proyectos. No todos los fondos te sirven para ejecutar los proyectos que tú quieres. En ese trabajo nos encontramos para ya hacer un cruce y poder definir qué proyectos vamos a hacer. Ministro, se ha hablado mucho del quinto puente. Y usted fue, creo que a la semana, 2 semanas que se sentó, tuvo una entrevista en otro medio de comunicación y dijo, vea, el quinto puente se ha entregado sin deber entregarse. Muchos sentimos que nos engañaron cuando al alcalde de la ciudad le entregaron ese quinto puente la concesión. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Cuándo vamos a empezar? Porque es una obra que Guayaquil la vive y Guayas la vive pidiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo va a empezar realmente este quinto puente? A ver, lo importante de saber es que no es una obra de Guayaquil o de Guayas, es una obra de Del nivel Ecuador. país. Sí, Ok. la importancia que tiene trasciende la región, es a nivel país. Ese es punto número 1. Punto número 2, a la gente no le interesa quién lo haga, sino que se haga. Que se construya. Correcto, y eso lo tenemos clarísimo. Tercero, una aclaración más que nada es que la concesión, la delegación nunca se entregó. Ok. O sea, eso fue un proceso en el que el gobierno anterior dijo el último día de su gobierno Ujú. que dispone al ministro entrante a Ese hacer era usted. ciertos temas, que soy yo, a hacer temas administrativos para dar la delegación. Entonces, en ese sentido nunca se entregó. Es como que se festeje, digamos, un matrimonio como cuando fue un cambio de aros, digamos. Por eso se calificó de irresponsable también, ¿Qué, ministro. qué cosa? Por eso se calificó de irresponsable ese traspaso. Sí, correcto. Nosotros lo dijimos en su momento, durante la transición, que consideramos que era una irresponsabilidad entregarlo en ese momento, porque incluso nos dijeron que no se lo iba a entregar. Pero evidentemente, digamos, independientemente de eso de ahí, eso es lo de menos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Eso es lo que Ya. queremos saber. ¿Y qué es lo que se necesita hacer hace mucho tiempo? Porque ese es otro tema. Yo he estado personalmente involucrado en este proyecto queriendo hacer ingeniería, que era lo que me dedicaba antes de entrar al ministerio, para poder hacer que se ejecute. Y los concesionarios siempre decidían no entrar por algo, por el estudio de tráfico. ¿Ya? Cuando uno pone un puente, suponga que lo construyamos ahorita o que existe el puente, eso va a tener una demanda natural de la gente que quiere llegar al sur de Guayaquil. En el momento en que a ese puente tú le pones una tarifa, esa demanda se puede ver afectada. Ese cálculo de qué tráfico va a haber pagando una tarifa no existe. ¿Ya? Ok. Eso es lo que se está haciendo ahora. ¿Ya? Ese resultado lo vamos a tener y eso es lo que le vamos a entregar a los concesionarios. ¿Ya? Y esos concesionarios van a decir, bueno, ya, ahora tengo un estudio de tráfico, yo hago mi propia ingeniería y con una tarifa de 2, 3 o 4 dólares para el individual, vamos a ver en qué es lo que qué es lo que voy a ofrecer para que el Estado me pague o no me pague, o en qué plazo lo vamos a hacer, etcétera. O cómo se va a recuperar el O dinero. cómo se va a recuperar el dinero que ellos están poniendo. Correcto. Que es lo importante. Esa es la parte que se ha dejado de lado. Nadie nunca ha discutido los beneficios del puente. No sé si se ha dado cuenta de que todo el mundo coincide en que se tiene que hacer y coincide en los beneficios. Nunca los ponemos en discusión, digamos. Nadie es que ha salido a decir no quiero que se haga esa obra. ¿No? Entonces todos coincidimos en eso. Lo que no hemos pensado es cómo el que va a arriesgar y a poner 500, 600 o los millones que fuesen va a recuperar su dinero. Y eso es lo que estamos tratando de enfocarlo bien ahora. Son exactamente las 8 de la mañana y 15 minutos. El ingeniero Roberto Luque es el ministro de Transporte y Obras Públicas y nos acompaña hoy aquí en los estudios centrales de Radio City. Ministro, hay un par de obras que al Gran Guayaquil le interesan mucho. Una de ellas tiene que ver con el puente de la Unidad Nacional, que entendemos hoy empezaron labores específicas para la rehabilitación en los tramos que habían sido olvidados, porque ese es el término que debemos utilizar con total frontalidad. Y una más es la que tiene que ver con el uso de quienes transitan desde el sector de La Aurora en Daule, que no es poca cosa, llegan hacia San Borondón, nos referimos a la avenida León Febres Cordero. ¿Cuál es la actividad prevista, el programa previsto para la rehabilitación de estos dos puntos? A ver, empezando por el segundo, el tramo de La Aurora hubo un proceso que se cayó el año pasado. Nosotros lo vamos a volver a sacar para reasfaltar esa zona que va desde La Aurora, digamos, desde
desde el kilómetro 10 de la avenida San Borondón, donde se termina San Borondón, hasta el puente Vicente Rocafuerte, que ese puente Vicente Rocafuerte también vamos a hacer los diseños. Ahí hablábamos justamente, ese por ejemplo tenemos que intervenir, pero no tiene diseño. Ese le tenemos que hacer diseños. Es un puente viejo también, el que une puente con viejo y Guayaquil. está en mal estado, entonces vamos a hacer los diseños para que eso se pueda rehabilitar en su momento. Pero el proceso del asfaltado de la avenida León Fresco lo vamos a sacar este año. ¿Eso es una obra que podría ejecutarse en el siguiente semestre, ministro? Sí, yo creo que sí. ¿Y sí. si hay plata para eso? Sí, sí. No es dentro de los montos que estamos hablando y dentro de la administración de pobreza que estamos haciendo, sí podemos sacar algo de eso de ahí. El otro que me mencionas, el puente de la Unidad Nacional, es un caso que lo voy a tomar como típico de lo que está ocurriendo en muchos sitios. Pasa también en Azuay, pasa también en Manabí, en algunas obras, en donde hay contrato, porque había certificación presupuestaria, porque había presupuesto, porque estaba todo en orden, pero que al momento en que llegamos a la caja no hay plata para pagar. Entonces, al contratista, los trabajos se retoman no porque de la noche, de un día para otro decidimos que se retomaban. Hubiéramos querido hacerlo desde el día 1, desde que entramos. El tema es que el contratista se quedó sin dinero, sin flujo. Y no tenía ni siquiera el anticipo. O sea, el anticipo se lo hemos pagado a finales de la semana pasada, y con eso pretendemos recuperar y terminar los trabajos, ¿no? Oiga, tengo una pregunta de un oyente. Sí. Si la mayor parte de la carga del puerto de Guayaquil se va al puerto de aguas profundas de Pozorja, empezamos por Maersk, ¿eso bajaría el flujo del quinto puente? A ver, sí, pero se está calculando que la ida de Maersk representa 1.000 vehículos diarios, ¿no? Que dentro del contexto no es tanto. Ahora, hay que entender que el puerto de Guayaquil no es solo Contecón, que es el que ha perdido a Maersk. Está TPG, que es un terminal privado, que también se beneficia del quinto puente. Todos los puentes, todos los puertos o los muelles que quedan en el sur de Guayaquil se benefician del quinto puente, y toda la zona industrial aledaña a ella, ¿no? Entonces está TPG, Naportec, Contecón, Andipuerto, son 4 o 5 puertos, no es solo Contecón. Pero esto, yo sé que el municipio lo ha hablado, pero ustedes también van a ayudar en el tema de mejorar entonces el tema de la vía a la costa para poder soportar todos estos trailers ahora que van a venir de Pozorja para acá. Sí, a ver, yo tuve una reunión con la autoridad aeroportuaria. Ellos han previsto una carretera que va desde la zona donde se entra la Espol hasta vía la costa, y un poco conversando de ver cómo se podría hacer eso de ahí. Yo les he indicado que, a ver, esa vía tiene mucho sentido con el tema del nuevo aeropuerto. Mal haríamos nosotros en hacer una vía y que resulte que no esté el aeropuerto, o viceversa, que esté el aeropuerto y que no haya la vía. Entonces, en ese sentido, hemos dado total apertura para conversar y ver cómo se puede resolver ese tema, ¿no? Finalmente, ministro, el gobierno es un gobierno corto y eso ya no es una noticia. Al final de su periodo como ministro, llegar hasta precisamente el último día de gobierno, ¿cuál sería la icónica obra que usted quería o querría dejar a los ecuatorianos? Bueno, el tema del quinto puente es una prioridad no solo mía, sino del presidente de la República. El objetivo va a ser dejar adjudicado eso de ahí. Ojalá se pueda iniciar también ciertas obras, pero ese, sin lugar a dudas, es el objetivo del presidente número 1. Ministro, si así llueve que no escampe, creo que necesitábamos tener una persona que en verdad supiera el tema. Se lo he repetido varias veces aquí, y es porque nosotros hemos entrevistado aquí a algunos ministros que han tenido la mejor de las voluntades, pero no, saber del tema es más importante muchas veces que tener solamente la voluntad. Le deseamos el mayor de los éxitos y un feliz año para usted y su familia. Muchísimas gracias, un gusto haber estado aquí, gracias por la entrevista. Ha sido el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en contacto con Radio City.